Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos nuevamente a Sábados Laborales en esta segunda edición en la cual hemos descansado unas semanas junto con Dante y luego de unas merecidas vacaciones estamos nuevamente aquí para compartir básicamente experiencias, algunas sentencias, algunos comentarios en torno a la práctica laboral. Y en esta oportunidad, Dante, en esta segunda temporada, ¿qué es lo que vamos a ofrecer en este espacio de Sábados Laborales? Hola Elías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad que muy contento de retomar esta segunda temporada, ¿no? Así como ya estamos acostumbrados a este tema de las temporadas por algunas plataformas, ¿no? Por Netflix, etc. Entonces, un poco la idea de esta segunda temporada de Sábados Laborales es colaborar de alguna manera con la formación de quienes no necesariamente son abogados o siéndolo, desean un poco intercambiar ideas o escuchar algunos diálogos sobre temas laborales, ¿no? Entonces, un poco, si quisiéramos poner algún eslogan, sería como que edúcate con sábados laborales, o sábados laborales te educa, o una cosa por el estilo, ¿no? O, en todo caso, ir formando algunas opiniones en temas de derecho laboral, desde los temas más sencillos hasta algunos temas que ya iremos trabajando más complejos. Pero digamos que nuestro público se amplía y ya no solamente son aquellas personas que son abogados o abogados laboralistas y interesados en los temas, sino cualquier persona que quiera eh, aprender algo sobre temas de derecho laboral, ¿no? Qué bueno. Sí, y justo este primer tema de esta segunda temporada va a estar enfocado a uno de los puntos que más o menos le da sentido al derecho del trabajo, ¿no? Más o menos que a partir de este tipo de conceptos o instituciones, nosotros podemos entender y encontrar por qué una legislación distinta es la que debe regular a la relación de trabajo, ¿no? La mayor cantidad de relaciones jurídicas está regulada por el Código Civil, la mayor cantidad. Pero en el caso del derecho del trabajo hay una disposición específica, hay una regulación específica y hay principios sobre los cuales se erige esta institución y es que se parte de una lógica totalmente distinta, ¿no? En el régimen civil tenemos a personas que en teoría están en igualdad de condiciones, que tienen la posibilidad de negociar al 100% todas las cláusulas y decidir si contratan o no contratan. Pero en el campo laboral, la distancia o el nivel en el cual se encuentran las partes siempre es distinto, ¿no? Se parte de una desigualdad y allí hay varias, digamos, referencias, desigualdad normativa, desigualdad informativa respecto del trabajador en contra del empleador, ¿no? O en relación al empleador. Y es por eso que surge alguna normativa específica y justo allí detrás o como línea directriz están los principios. Tú, Dante, tienes una formación bastante profunda en el tema de los principios en general. En el caso del derecho del trabajo, ¿cómo podemos o cómo podríamos teorizar o encontrar una manifestación de los principios como parte del sustento de esta rama especializada del derecho? Sí, que lo que pasa es que si nosotros retrocedemos en el tiempo, unos, no sé, 200, 300 años atrás, ¿no? Obviamente el mundo no era como en el mundo que vivimos hoy, ¿no? Y si nos queremos enfocar en cómo eran las prestaciones de servicio, cómo era visto el ser humano, en realidad básicamente teníamos muchas personas que eran explotadas, ¿no? O sea, el trabajo era visto como un mecanismo de aprovechamiento de algunos que tenían obviamente los medios de producción y algunos otros que daban sus servicios o daban su fuerza de trabajo a cambio de alguna paga, ¿no? A cambio del salario, como le llamamos ahora, de la remuneración. Pero conforme fue pasando el tiempo y nos fuimos civilizando aún más, nos comenzamos a dar cuenta de que las personas éramos eso, ¿no? Personas, y que necesitábamos ser tratados como tal. Entonces, el derecho
más antiguo entre nosotros, el derecho civil era insuficiente para poder regular ese tipo de situaciones jurídicas o de regulación jurídica o del mercado de trabajo, porque no se daban cuenta. Cuando uno piensa en el derecho civil, piensa, por ejemplo, en un contrato de compra-venta, un contrato de arrendamiento, etc., ¿no? Pero claro, estás suponiendo que son dos personas igual de interesadas en concretar un negocio jurídico y en celebrar determinado contrato, por ejemplo. En cambio, en el contrato de trabajo, realmente el trabajador presta sus servicios como medio de desarrollo, de subsistencia. Entonces, claro, se debe partir y debemos reconocer que el derecho del trabajo sigue siendo útil porque eh, permite analizar estas relaciones jurídicas en torno al contrato de trabajo, en torno a la relación entre empleador y trabajador, porque todavía el trabajador tiene una relación de, no le llamo yo inferioridad, sino asimétrica, ¿no? Es una relación asimétrica, obviamente. O sea, cuando uno busca un trabajo, por ejemplo, uno desea encontrar un lugar donde trabajar para desarrollarse, para subsistir, para seguir creciendo y siendo un modo de realización de la persona. Pero claro, el empleador es el que tiene normalmente el control de la situación. No porque sea bueno o malo, porque de eso nos hemos cansado últimamente de escuchar que empleador es sinónimo o un mercantilista que se aprovecha. Eso no, eso era hace 300 años, ¿no? Ya no es así en gran medida gracias al derecho al trabajo. Entonces el derecho al trabajo ha permitido humanizar lo que hace 300 años era un régimen de esclavitud, ¿no? O de servidumbre, y convertir esa prestación de servicios en una prestación de servicios laboral, ¿no? Donde obviamente el empleador sigue teniendo una posición privilegiada, no de superioridad diría yo, sino privilegiada, y el trabajador requiere de una normativa desarrollada por el derecho al trabajo que le permita cierto grado de protección, y eso es lo que vamos a hablar hoy, del principio protector, ¿no? Entonces, claro, el principio protector reconoce justamente esta situación, pero sí hay que, más allá de teorizarlo, Luis, es entender que hemos pasado, ¿no? Porque claro, uno a veces puede leer un libro, no sé, de un laboralista de los años 40, 50, y claro, estábamos en otra época de la vida, otra época de la historia, ¿no? Apenas en los 40 estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, para que veamos cómo en 60, en 70 años el ser humano, cómo se ha desarrollado. Hoy la idea de una tercera guerra mundial sería algo cuestionable para todo el mundo, nadie quisiera eso, entre otras circunstancias. Obviamente el trabajo también no es lo mismo pensar cómo se trabajaba en los años 10, en los años 20 del siglo pasado, hoy, por ejemplo. Si hoy una empresa conocida quisiera, por ejemplo, maltratar a un trabajador, las redes sociales se encargarían de darle, ¿no? Si esto se supiera, ya hay otros controles más allá del propio derecho al trabajo. Entonces hay, como te digo, el derecho no está solo, la sociedad ha avanzado y por tanto creo yo que el derecho al trabajo tiene también que actualizarse en ese sentido y dejar de exponer las ideas del derecho al trabajo como si empleador y trabajador fueran posiciones como bandos, ¿no? Como si fueran dos bandos enfrentados, donde uno es el bueno y el otro es el malo. No, tienen intereses que obviamente pueden ser divergentes en algún momento y que se sigue reconociendo que el empleador tiene una prioridad eh, en cuanto a el manejo de la relación de trabajo. Pero el trabajador no queda atrás. Como te digo, hoy, si un trabajador se quejara, por ejemplo, de un maltrato en redes sociales y lo acreditara, esa empresa podría incluso perder sus clientes, su buena reputación, etc. Entonces no estamos en el mismo. Porque yo cuando a veces me ha tocado dictar alguna charla, ¿no? Y le cuento a mis alumnos y le digo, ¿y qué hablaron en la clase pasada? No, hemos hablado sobre historia del derecho al trabajo. Y yo le digo, ah, sí, ¿y qué, qué han hablado?
y créeme que hasta se remontan pues a la, no sé, a la primera revolución industrial, a la segunda revolución industrial. Entonces eso está bueno, ¿no? Para la historia del mundo, ¿no? Pero para enseñar derecho al trabajo hay que enseñar lo que hoy es el derecho al trabajo. No debemos olvidar que hubo una época en la que fue muy importante, porque hay conquistas como las vacaciones, por ejemplo, que es una conquista de quienes lucharon por eso, hay que reconocerlo. Pero hoy, por ejemplo, al menos entre las sociedades modernas, a ver, tú como empleador di que no vas a dar vacaciones. Ahorita, por ejemplo, está el fenómeno este de todos renunciamos. No sé si lo has visto en Estados Unidos, por ejemplo. Renuncias en masa. Renuncias en masa. O sea, ya ni siquiera el sindicato es necesario, sino simplemente las personas renuncian en masa. Entonces, un restaurante no va a funcionar. ¿Por qué? Porque todos acaban de renunciar. ¿Por qué? Porque no les dan buenas condiciones de trabajo. Entonces, fíjate cómo hemos evolucionado y cómo, claro, ¿por qué? Porque uno ya se va dando cuenta, uno nace, crece sintiéndose persona y sintiendo que merece ese trato de todos a nuestro alrededor. Diferente era antes, ¿no? Como uno tenía el reflejo de que el trato era razonable, hoy no. Hoy nuestras nuevas generaciones no aceptarían de ninguna manera un tratamiento como el que han recibido, por ejemplo, dos o tres generaciones antes de nosotros. Entonces, claro, el principio protector va a seguir siendo importante y eso vamos a conversar hoy, pero hay que ubicarnos en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y parte de esa ubicación, pues, también, o sea, hoy por hoy no es lo mismo el trato que se tiene en la negociación con un gerente a la negociación con un trabajador de mando medio, un trabajador de repente con unas operaciones manuales, pero nuestra legislación, nuestra jurisprudencia incluso, se ha quedado en el nivel inicial, en el nivel beta, digamos, de los principios, ¿no? Y el principio protector, que solamente estamos para proteger al trabajador y que siempre el trabajador es el que tiene, pues, las de perder. Pero hoy en día, cuando tú, o hemos podido ver, analizar algunas relaciones, incluso a nivel gerencial, a nivel de directorio, a nivel de trabajadores súper especializados, que sin necesidad de tener poder de dirección en la empresa, sino que su propia aptitud y especialización que tiene en el trabajo, le da un poder determinado de negociación que no parece ser el principio protector, o, por ejemplo, el indubio properario, que es una de las manifestaciones, una de las herramientas que se deberían utilizar, sino ya analizar la relación en un contexto distinto. Y eso es lo que iba, que nuestra legislación se quedó todavía en una época primaria, porque si queremos hacer un comparativo, como siempre se hace en el tema de la legislación laboral, a nivel de España, por ejemplo, tienen el tratamiento de los trabajadores de dirección, están fuera del Estatuto de Trabajadores, tiene una relación específica, porque no se puede tratar a esos trabajadores de la misma forma como a los demás trabajadores, pero acá, cuando tú analizas este tratamiento diferenciado para los trabajadores de dirección, en principio tienes que zambullirte en todas las normas laborales que tenemos y allí echarte a buscar y vas a encontrar una que otra distinción, una que otra, por ejemplo, la exoneración de pago de vacaciones a los trabajadores de dirección que hayan decidido no utilizarla, ¿no? Pero que en otro contexto eso ni siquiera debería ser debatible, ¿no? Porque estas personas, si tienen la posibilidad de decidir no salir de vacaciones, oye, ¿por qué te voy a indemnizar por eso? ¿No? Ni siquiera se debería tener una, una previsión tan específica para ellos, sino tenerlos en todo caso en una regulación distinta. Pero nuestra regulación sigue todavía en ese, en ese estado primario, todavía no evoluciona. Algunos magistrados incluso todavía se mantienen en esa línea y es un poco difícil salir todavía de ese cuadro, ¿no? De esa caja que tienen algunos, pero que ya, como tú dices, deberíamos contextualizar un poco más, verificar cuál de todas las normas o de todos los principios se debería mantener aplicando. Por ejemplo, el tema de irrenunciabilidad de derechos que vamos a tocar en las siguientes clases, en las siguientes sesiones, mejor dicho, son principios que quizá deberíamos repensarlo un poco más, ¿no? No tenerlo todo como que ya está dicho, ya está escrito. Tú decías muy bien, agarramos el libro de los 40 y seguimos aplicando la misma temática, ¿no? Sino darle un contexto un poco más allá, no quedarnos en la historia.
Mira, qué interesante lo que tú dices, justo utilizabas el ejemplo de España y como todos saben hay un hecho que ha generado total controversia, que es la partida de Lionel Messi, ¿no? Del Barcelona, ¿no? Entonces, ahí, o sea, a ver, si lo vemos en términos laborales, Lionel Messi es un empleado, ¿no? Del Fútbol Club Barcelona. Es un Correcto, empleado. correcto. Claro, es un empleado que puede llegar a ganar 100 millones de euros al año, ¿no? Entonces no es cualquier empleado, pero él puso sus condiciones, al parecer se iban a poner de acuerdo y al final, al parecer, según lo que se sabe, no él estuvo de acuerdo con algunas condiciones finales y él, pues por el grado de empleabilidad que tiene, ¿no? Es una de las personas más empleables, creo, en este momento entre nosotros, pues ya se fue a otro club y ya está. Entonces, claro, no quiero decir con esto que todos tenemos que llegar a ser Lionel Messi pues para ser empleables, no, me refiero a que cómo ha cambiado el paradigma. Entonces, si eres un gerente o un jefe altamente capacitado y altamente empleable, pues al parecer ya no sería tan necesario el derecho al trabajo para que te proteja, ¿no? No sé hasta qué punto, si por ejemplo ubicamos en el caso de Lionel Messi necesite normas protectoras, ¿no? ¿Por qué? Porque como tú bien decías, su capacidad de negociación es altísima, su capacidad de negociar y de poner sus condiciones es alta. Es cierto que la gran mayoría de trabajadores no lo tienen, pero sí hay un grupo importante, cada vez más importante, que básicamente serían los trabajadores de dirección y creo que también los de confianza, que ya no parece ser tan predicable este tema del principio protector hacia ellos. Pasa que cuando enseñamos derecho al trabajo y cuando hablamos de derecho al trabajo, la primera relación que se nos viene a la mente es una relación, digamos, de obrero, ¿no? Básicamente. Y claro, si vemos en ese contexto, por ejemplo, no es tan cierto que al menos hoy un obrero esté totalmente desprotegido, porque tiene un ente sindical muy importante que lo protege. Entonces, ha variado. No quiero decir que el derecho al trabajo no siga necesitando el principio protector, pero sí hay que ir repensando algunas circunstancias. La legislación ya contiene algunas excepciones. Por ejemplo, bueno, ya a propósito del séptimo Pleno Supremo Laboral, ya ha quedado casi establecido que los trabajadores de confianza y dirección puros, o sea, los que siempre fueron de confianza y dirección, no tienen protección contra el despido, o sea, ni indemnización ni reposición. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un claro avance. O sea, ahí sí hay, porque eso no está legislado, eso ha sido interpretación de la Corte Suprema, hay un avance en cuanto a repensar la protección contra el despido, ¿no? Y lo que ha dicho la Suprema es solo están supeditados a la confianza, claro, porque ambos están supeditados exclusivamente a la confianza. Y también hay otro avance, por ejemplo, en el tema de las vacaciones que tú también mencionabas, en cuanto a que si tú eres un personal de dirección, se va a presumir que si eres personal de dirección tienes la posibilidad de determinar que vas a gozar tus vacaciones. O sea, mejor dicho, si eres personal de dirección, casi automáticamente presumimos que tenías todas las facultades para irte de vacaciones y si no te fuiste de vacaciones, entonces no te corresponderá la indemnización por despido, por descanso vacacional no gozado. Porque se traduce de que si eres un gerente, pues el gerente, ¿a quién le pide permiso? A su nivel de coordinación, ser un nivel de coordinación, pero no de sujeción a casi nadie o de subordinación. Correcto. Entonces, vamos encontrando dos manifestaciones importantes entre nosotros que vaya atendiendo a esta nueva mirada, ¿no? Del derecho al trabajo y algunas excepciones para el principio protector. Y, por ejemplo, hay una norma que establece que los presidentes del directorio de las empresas del Estado no tienen relación laboral. Ese es un fenómeno de exclusión. Tenemos una norma que nos dice que si estás en ese supuesto, o sea, si eres presidente de directorio o miembro del directorio de una empresa del Estado, no eres trabajador. Correcto. Y eso tiene que ver también con una nueva mirada de las relaciones laborales, ¿no? Entonces,
Ya no todo es principio protector, ya no todo es asimetría, ¿no? Que es lo que siempre se nos enseña, sino que hay que ir avanzando conforme las sociedades también lo hacen e ir repensando el derecho al trabajo. Claro, claro, y justo en esa línea de avanzar un poco también con los temas que tenemos. Del principio protector, que es un género, tenemos tres subprincipios, ¿no? El primero de ellos es el principio indubio pro operario, que es similar a indubio pro reo, ¿no? Un tema de la duda va en caso de duda en torno a la interpretación de una norma, un dispositivo normativo, se debe preferir aquella que resulte más favorable a, en este caso, el trabajador. Con relación a este principio, Dante, que incluso lo tenemos en la Constitución, nada más y nada menos, una de las primeras dudas que surgen es ¿cuándo lo aplico? ¿Mm? Porque muchos jueces, y me ha pasado, que indican, oye, ya, una norma se puede interpretar en el sentido A y en el sentido B, y puede ser que el sentido B sea totalmente descabellado, ¿eh? Y forzado a favor del trabajador. Y dicen, bueno, en caso de duda, hay dos interpretaciones que se pueden dar a un dispositivo y esta, a pesar de que es jalada de los pelos, beneficia al trabajador, así que la voy a aplicar. ¿Sabes que el indubio properario, Elías, me hace acordar mucho ahora que estoy muy vinculado, me estoy adentrando a los brazos del derecho penal también, ¿no? Por accesión, ¿no? Este, eh, he escuchado mucho en las audiencias que ya cuando no saben qué decir, eh, y cuando tienen ni idea, ¿no? De lo que trata el caso, dicen, no, es que hay duda, duda razonable, ¿no? No tienen ni idea de qué cosa es duda razonable, pero lo dicen. Algo así pasa en el derecho laboral. Cuando alguien no sabe qué decir, dice, pero indubio properario, ¿no? No tienen ni idea de lo que están diciendo, pero suena bien, ¿no? Indubio properario. En realidad, el indubio properario, que está muy, qué bueno que lo hayas remarcado, está en nuestra Constitución, esa que tanto se viene, ¿no? Diciendo que esta Constitución nació para menoscabar a los... No, 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 por favor, les pido a quienes nos vean en algún momento, lean la Constitución, por favor, para ver si realmente es tan vejatoria como se cree. Tan mala es que está esta regla de selección de interpretación en la Constitución. O sea, en nuestra Constitución se establece el principio del indubio properario. ¿Y qué es el indubio properario? Como le acabo de mencionar, es una regla de selección de sentidos interpretativos. Si yo tengo un texto, una norma en materia laboral, y tengo dos maneras de interpretarla, lo primero que tengo que hacer es tratar de verificar cuál de los sentidos interpretativos es el correcto. Este siempre es el gran error, porque alguien dice, si tengo dudas sobre la interpretación de una norma, aplico automáticamente el indubio, que significaría escoger la interpretación que más le favorece al trabajador. No, eso no es así. El indubio properario dice, en caso de duda insalvable. ¿Qué significa duda insalvable? Que si aún utilizando los métodos de interpretación normativa, que por lo menos son 13, ya, pero bueno, los más conocidos, ¿no? Y sistemático, histórico, teleológico, no sé, se me olvida otro. Eh, si utilizando los métodos de interpretación más conocidos y no llego a encontrar cuál es la respuesta, cuál es la interpretación adecuada para la norma laboral que venga al caso, debo escoger el sentido interpretativo que más le favorezca al trabajador. Entonces, para aplicar o escoger el sentido interpretativo que más favorezca al trabajador, hay un paso previo, que es verificar si es que los métodos de interpretación válidos, de interpretación jurídica válidos, no me permitieron quitarme la duda, ¿no? Entonces, el gran error que siempre se comete, y el indubio properario no significa, como lo he escuchado en alguna audiencia, que si el juez tiene duda respecto a la ocurrencia de determinado hecho, el juez debe darlo por cierto. Insisto, espero que se me entienda que el indubio properario es un método para escoger o de selección de sentidos interpretativos, normativos. No tiene nada que ver con los hechos. Para eso hay estándares de prueba para verificar hasta qué punto un hecho se
jurídicamente se tendrá por probado o no. El indubio no tiene nada que hacer. Ahora, hay que reconocer que si uno lee el libro de Américo Pla, por ejemplo, Américo Pla llega a decir esto, ¿ah? Está ahí. O sea, nadie lo puede borrar, está ahí. Pero no importa lo que Américo Pla haya querido decir en su libro del año 68, 70, lo que importa es cómo lo reguló nuestra Constitución y cómo lo entendemos hoy en día. Nuestra Constitución es esto. Eso es el indubio properario, ¿no? Exacto. Aplica solamente sobre normas, sobre sentidos interpretativos, sobre cómo interpretar una norma, pero no, oye, me faltaron pruebas, ya, indubio propio, no, ahí no aplica definitivamente. Por eso es un tema ya, si no tienes tú los elementos para acreditar tu autoridad del caso, simplemente la demanda es declarada infundada, ¿no? O por el contrario, si estás en el otro lado, si eres el demandado, si no tienes elementos para acreditar, por ejemplo, que la relación laboral fue autónoma, bueno, se te va a declarar fundada la demanda, se va a reconocer una relación laboral en tu contra. Es un tema totalmente distinto. Y claro, para aterrizar un poco el tema, por ejemplo, me parece que uno de los casos donde siempre se puede ejemplificar el principio de indubio pro operario es en el tema de la asignación familiar, ¿no? Oye, la asignación familiar, si el trabajador laboró 5 días, lo pago de forma completa, lo pago de forma fraccionada, vamos a la naturaleza del beneficio, quizá el beneficio no tiene nada que ver con una jornada de trabajo, entonces debería pagarlo de forma completa, pero el reglamento me dice que tiene carácter remunerativo, entonces la remuneración tiene el efecto contraprestativo, debería pagarlo de forma proporcional. Allí tenemos dos formas de interpretar una sola norma, ¿no? La asignación familiar, ¿lo pago de forma completa o de forma proporcional a los días que ha trabajado el colaborador en la empresa? Si utilizamos el indubio pro operario, vamos a encontrar pues que la interpretación que más beneficia al trabajador es, oye, si trabajó 1, 2, 3, 4, 5 días en el mes, se debería abonar la asignación familiar de forma completa por la naturaleza del beneficio. Pero como ustedes pueden ver, hay dos formas de interpretar la asignación familiar en ese tipo de casos, ¿no? Así hay un montón de ejemplos que podemos encontrar quizá, pero para aterrizar este tema del indubio pro operario, me parece que es el más accesible, el más sencillo de ubicar en el tema de la asignación familiar. Sí, Luego de ello, Dante, el siguiente principio, para ir avanzando un poco en los temas, como siempre el tiempo se nos va rápido, es la norma más favorable, ¿no? Y ese principio, ¿cuándo lo aplico, Dante? Creo que Dante se colgó. Dante. Bueno, vamos avanzando, tenemos, ¿me escuchas? creo que se cortó por un momentito. Sí, te estuviste, Sí, qué raro, perdón, qué raro. no, no hay problema. Te preguntaba, ¿no? La norma más favorable, ¿cuándo la aplicamos o en qué consiste en todo caso, ¿no? Como segundo Ya, claro. subprincipio. Claro, el tema es que la norma más favorable no está en la Constitución, ¿no? Entonces, eh, ahí yo tengo mis reparos, pero lo que pasa es que, a ver, en la norma más favorable estamos hablando de una concurrencia de normas, ¿no? Es decir, supongamos que hay un supuesto que al parecer podría estar regulado por dos normas jurídicas. Entonces, eso debería resolverse bajo los criterios, ¿no? De solución de antinomias, ¿no? Entonces, debería resolverse con jerarquía, temporalidad o especialidad, básicamente. Claro, el principio de norma más favorable trata de prescindir de estos criterios de determinación o de solución de controversias y nos dice que al margen de esto debería aplicarse la norma jurídica que más favorezca al trabajador. Sin embargo, desde mi punto de vista esto no es así, porque entre nosotros se sigue manteniendo la determinación o solución de antinomias conforme lo hemos hecho siempre, ¿no? Insisto, si tú tienes una norma inferior y una norma de mayor jerarquía, se privilegiará la de mayor jerarquía, ¿no? Entonces, al no estar regulado expresamente, me parece que sí hay cierto reparo para su aplicación.
Y además que no son muchos los casos en los que esto ocurra. Usualmente tenemos normas que con el transcurrir del tiempo van beneficiando al trabajador más que perjudicándolo. No suele haber normas posteriores que perjudiquen, sino más bien que beneficien. Por tanto, creería yo que su utilidad ha venido un poco a menos, ¿no? Y ciertamente, y claro, como tú bien dices, siempre tenemos la solución antinomias, ¿no? Digamos, norma de la jerarquía mayor, norma posterior, norma especial. Quizá, bueno, digamos, soltando algún intento de ejemplo, ese es el tema de las vacaciones del part-time, ¿no? En teoría, requería 4 horas para acceder a vacaciones, de acuerdo a nuestra normativa interna, pero tenemos el convenio internacional de la OIT que nos dice que, oye, por lo menos deben tener un periodo de vacaciones todos los trabajadores, ¿no? Sin discernir entre tiempo parcial o tiempo completo. Entonces, por allí como que podríamos intentar señalar que es una aplicación de la norma más favorable, pero igual, eh, por allí Claro, que ahí también supongamos, la ese tu jerarquía. ejemplo está bueno, pero claro, coincide justo en que la norma que favorece es una norma de rango superior, ¿no? Exacto. Pero a ver, claro, cambiemos eso y supongamos que en un reglamento, en un decreto supremo se estableciera que los part-time sí tienen derecho a vacaciones y que en la norma de rango de ley se dice que para tener derecho a vacaciones se necesita lo de las 4 horas. Entonces, en ese caso, muy raro, ¿no? En el que un reglamento mejore, ¿no? La situación jurídica del trabajador, entraría a tallar este tema de la norma más favorable, ¿no? Porque lo correcto sería aplicar la norma que jerárquicamente corresponda, pero se haría la excepción porque la norma inferior favorece al trabajador, ¿no? Pero insisto, creo yo que esto es ciertamente discutible. Claro, porque uno de los principios que debe seguir la norma de rango inferior es no contradecir la norma de rango superior, ¿no? O sea, por eso el ejemplo es clarísimo cuando tú dices es un raro ejemplo, pero claro, o sea, de eso tenemos también a veces en la normativa, ¿no? Y la siguiente manifestación del principio protector es la condición más beneficiosa, ¿no? Que busca también eh, evitar que las sucesivas normas o los sucesivos convenios que pueden existir vayan en una sustitución peyorativa del trabajador, ¿no? Que no se termine de eliminar algunos beneficios en principio, ¿no? Que es una de las formas que algunos teóricos lo indican. Pero en torno a la condición más beneficiosa, Dante, ¿tendremos ejemplos dentro de la normatividad que permitan su aplicación? Es que es otro, nuevamente, ¿no? Es el de la condición más beneficiosa, no está tampoco en regulado normativamente, ni tampoco en la Constitución. Y yo creo que lo que uno puede extraer del principio de condición más beneficiosa es este hecho casi, digamos, entre nosotros, poco cuestionable, un poco de los derechos adquiridos, ¿no? Es un poco eso, ¿no? O sea, trata de proteger al trabajador sobre las futuras, ¿no? Los actos normativos posteriores que puedan ocurrir, sea de actos del gobierno o del empleador también, ¿no? Entonces, pero claro, ¿hasta qué punto el de condición más beneficiosa no termina perjudicando o entrando en colisión con el de irrenunciabilidad? Porque el de irrenunciabilidad solamente aplica para las normas, para los derechos nacidos La ley. de la ley y de la Constitución. Exacto. Voy a dar un ejemplo para que se nos entienda, ¿no? Supongamos que un trabajador celebra con su empleador un convenio para el pago de eh, bonos, ¿no? O de comisiones. Entonces, supongamos que por la coyuntura, que es muy difícil y que va a seguir siendo difícil, no solamente por las circunstancias políticas, sino también por la pandemia, eh, el empleador conversa con el trabajador y acuerdan modificar estas condiciones de comisión. O sea, ya no te pago X, sino te pago Y, ¿no? Si uno es estricto, el principio de condición más beneficiosa debería proteger al trabajador e impedirle la validez de, este, de esta modificación de este convenio. Pero según el principio de renunciabilidad sí sería correcto, porque claramente es un derecho que no nace ni de la Constitución ni de la ley,
Este bono es un bono convencional, es un acuerdo que tiene el trabajador con el empleador. Entonces, cuidado con lo que vamos entendiendo con condición más beneficiosa, porque si eso es así, entonces es casi como que todo lo que uno pacte en materia laboral es perpetuo, ¿no? O es pétreo. Y no es así. Hay que darle las herramientas también a las partes de la relación laboral para que sean ellas mismas las que regulen su relación jurídica, ¿no? Entonces, por eso yo creo que el de condición más beneficiosa también hay que leerlo de la mano del principio de irrenunciabilidad, ¿no? Y tocarlo con pinzas, ¿no? Porque imaginemos, pues, digamos, las normas que regularmente cambian, ¿no? No necesariamente las que están en la legislación o en la Constitución, sino vayamos a las normas entre sindicato y empresa, un convenio colectivo. O sea, ¿puedo yo pactar un convenio colectivo en el año 2022, en donde ya la empresa está a poco de quebrar y mi carga laboral por los convenios colectivos es sumamente elevada? ¿Puede el sindicato decir, oye, está bien, vamos a disminuir algunos beneficios económicos? En la práctica quizás sea un poco difícil plantearlo, ¿no? Que algún sindicato plantee eso, pero digamos, frente a la realidad en torno a una situación económica financiera difícil para una empresa, esto sí es posible. Y un sindicato sí podría pactar reducción de algunos beneficios que ya generó, y con la finalidad de salvaguardar la empresa en todo caso, ¿no? Pero, digamos, si somos totalmente teóricos y nos encerramos en el tema de la condición más beneficiosa, podría llegar a decirse que no se podría pactar ese tipo de convenios colectivos, pero en realidad Pero la autonomía fí- sindical sí le permite, ¿no? fíjate el daño que le puede hacer la condición más beneficiosa a los trabajadores, ¿no? Fíjate el daño, mira. Supongamos que tú eres un empleado. Claro, uno siempre piensa en empleador y piensa en la minera, en la empresa petrolera. No, pues la mayoría de empresas no son pues las mineras ni las petroleras, ¿no? El 95% de empleadores son micro y pequeñas empresas, ¿no? O sea, hay que comenzar a quitarnos no sé, chip de que empleador es sinónimo de gran empresa, ¿no? La mayoría de empleadores son pequeñas, medianas o microempresas. Supongo que tú eres un empleador, tienes tu bodega, tienes tu restaurante, y tú dices, oye, quiero darle un bono pues a mi trabajador, ¿no? Porque nos ha ido bien, porque con la reactivación económica hemos comenzado a vender de nuevo, etc. Si seguimos al principio de condición más beneficiosa, si tú le das algo al trabajador y luego lo quieres quitar, no vas a poder jamás. Entonces, ¿a qué te va a llevar eso? A no dar nada, pues, ¿cierto? O Y ya no sea, se genera ningún incentivo pues, para el empleador, ¿no? tengo miedo, tengo duda de si te voy a dar un beneficio, un bono, una comisión, una liberalidad, porque si seguimos el principio y condición más beneficiosa, yo no podría modificar ese concepto otorgado unilateralmente luego. Correcto. Y Entonces, recordemos que la mayor cantidad de normas laborales son normas piso, ¿no? Normas de, oye, el mínimo vital, ¿no? Oye, te pago el mínimo vital, pero te puedo pagar más, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, al final, ¿a qué termina condenando? A que no te doy nada, ¿no? Entonces, muchas veces se dice, no, pero ¿por qué no me dan un bono? ¿Por qué no me dan una liberalidad? Bueno, en parte es porque muchas personas están entendiendo que los conceptos que se manejan dentro del ámbito de la relación laboral son pétreos, son eternos. O sea, ya lo di y tendré que darlo para toda la vida, cuando es evidente que un negocio, una empresa, no funciona así. Una empresa tiene vaivenes, hay años en los que le va bien, años en los que le va mal, y estos años creo yo que todos somos conscientes que no nos está yendo a casi nadie bien. Entonces, si no me das herramientas legales que me permita dar y quitar con cierta razonabilidad, entonces no te voy a dar. ¿Quiénes terminan perjudicándose? Los trabajadores. Y obviamente también el empleador porque pues, quita la posibilidad de sentir a sus trabajadores satisfechos, ¿no? exacto. Y me hizo recordar justo esta modificación que hubo con la ley de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, que de camuflaje se puso allí eh, esta eliminación, modificación, mejor dicho, en el artículo 30 de los actos de hostilidad, ¿no? Antes, la hostilidad era la reducción inmotivada de las remuneraciones, y a partir de esa modificación fue la reducción de remuneración, ¿no? Con lo cual,
Oye, tu empresa puede estar yéndose a pique y tú no puedes aplicar reducción de sueldo si es que no tienes un acuerdo con los trabajadores. Con la norma anterior, evidentemente justificado, ¿no? Oye, no tengo ingresos, como sí ocurrió con una empresa que llegó a casación y ganó ese caso, no tenía la forma de mantener el sueldo, imaginemos, de 20.000 soles de un determinado gerente, y tuvo que reducirlo durante un tiempo que estuvieron en reorganización societaria, se reflotó la empresa y luego se volvió a los sueldos que tenía, pero se tuvo que reducir un tiempo. Y claro, ese trabajador, me acuerdo, reclamaba durante todo el tiempo que duró la reducción el reintegro de su sueldo, ¿no? Porque no existía un acuerdo entre el trabajador y la empresa. Y como hasta ese momento existía la reducción inmotivada como causal de hostilidad, lo que la Corte le dijo es, oye, en ese momento que se aplicó la reducción de sueldo, era razonable porque la empresa efectivamente estaba dirigiéndose a pique y tú eras uno de los directivos de la empresa. Entonces, con mayor razón, le dijo, tú sabías ese tema y si no te reducían el sueldo a ti, como ocurrió con otras personas, sencillamente la empresa no se podía reflotar. Así que en ese caso específico ganó la empresa. Recuerdo, fue un caso muy sonado, que a las 2 semanas regresó uno de los jueces supremos que estaba en ese momento de licencia por un evento en la OIT, y cuando regresa, la Corte Suprema cambia de posición y dice, no, 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 no. Para reducción de sueldo siempre tiene que ser de común acuerdo, y a los pocos meses se vino la modificación normativa que ya, digamos, hoy por hoy no se puede reducir sueldo si no es por común acuerdo entre las partes, ¿no? Yo creo, Elías, que si algo nos está enseñando, lo poco que nos está enseñando esta coyuntura política que tenemos, es que los extremos nunca nos van a llevar a ningún lugar bueno. Los extremos en la vida no nos hacen bien. Entonces, en materia jurídico-laboral, hemos tenido una especie de dogma en que el derecho al trabajo ya no es derecho al trabajo hace muchos años. Ya no hay que llamarle derecho al trabajo, hay que llamarle derecho del trabajador. O sea, ya no se debe llamar derecho del trabajo, porque en teoría el derecho del trabajo regula el objeto del derecho al trabajo, es ese, la relación entre empleador y trabajador, y encontrar equilibrios en esa relación tan difícil de mantener. Si lo único que hacemos desde el derecho es Creo que me desconecté. ¿Dante? ¿Me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Allá. Eh, Se cortó, qué raro. Es- sí, perdóname. sí. No, no, no te preocupes. Creo que nos han saboteado el día, porque justo cuando estoy hablando de estas cosas, nos están amenazando. Los temas delicados, los temas delicados. Los Luego, extremos. luego transmitiremos desde la clandestinidad, ¿no? No importa. Claro, lo que yo decía es que voy a seguir diciendo, a ver si nos vuelven a cortar la comunicación, es que si tú te enfocas solo en otorgar derechos, al final terminas perjudicando a ambas partes de la relación laboral, porque Mm, vuelves insostenible el empleo, se cierra la empresa y el trabajador ya no tiene dónde prestar servicios. correcto. Entonces, tenemos ya muchos años, creo yo que hace 20, 30 años, infundiendo esta especie pues de lógica de que solo hay que pensar en el trabajador, solo hay que pensar en una parte de la relación laboral, y eso no es adecuado, los extremos no nos llevan a ningún lado, lo que hay que pensar es en cómo equilibrar la relación laboral de tal manera que el empleador pueda llevar adelante un negocio exitoso y que el trabajador también se vea beneficiado de la misma manera. Entonces, si nosotros solo nos enfocamos en el otorgamiento de derechos y no pensamos en la otra parte de la relación laboral, al final
podremos seguramente estar lleno de un catálogo de derechos, pero nada más, ¿no? La vez pasada dictado una charla sobre el despido disciplinario. O sea, claro, el despido disciplinario pues es absolutamente necesario. O sea, si tú no estableces faltas graves para poder despedir a un trabajador que es deshonesto, que te ofende, que se lleva no sé, los Justo. bienes de la empresa, que miente. Entonces, ¿de qué relación laboral podemos hablar? Entonces, es absolutamente necesario. Entonces, eso es un poco la idea. O sea, el principio protector ha servido muchísimo en la historia del derecho del trabajo, sigue sirviendo todavía, pero debe adecuarse a la actualidad. Y claro, la condición más beneficiosa no puede, desde mi punto de vista, trastocar el principio de irrenunciabilidad y terminar siendo una especie de cláusula pétrea que impida el normal desenvolvimiento de la relación laboral y termine desincentivando, por ejemplo, el otorgamiento de beneficios económicos. Correcto, correcto. Creo que sí va quedando claro el tema de los subprincipios, cuál es el enfoque que se debe brindar, sobre todo en el tema del indubio, ¿no? Que en realidad me quedé preocupado lo que tú decías que se dicen en algunas audiencias, de que también se aplica a hechos, no solamente a derechos, y los otros dos tocarlos con pinzas siempre, ¿no? Porque lo que tenemos que buscar es una sinergia entre la relación laboral y por allí lograr que la empresa le vaya bien y a todos nos va bien. Pero claro, esto siempre, y de repente está de más que lo diga, ¿ya? Pero siempre tenemos que dejar en claro de que estamos hablando de relaciones laborales formalizadas. Porque Correcto. justamente ya ingresando un poco a lo que vamos a tocar la siguiente sesión, hay mucha informalidad en el Perú, ¿no? Porque muchos pueden decir, oye, está bien, pero ¿por qué puedo pensar para que la empresa le vaya bien si yo no me pagan la asignación familiar, no estoy en planilla, no me pagan vacaciones? Totalmente de acuerdo, ¿no? Lo primero tiene que ser la formalización, pero ya dentro de una relación laboral, las personas que de repente tienen algún negocio, tienen alguna microempresa, lo sienten con mayor rigidez, ¿no? Cuando tú quieres contratar o quieres seguir adelante con el negocio, te ves un poco como en una camisa de fuerza. Entonces, allí es donde tenemos que ir apuntando, resaltar básicamente que lo que hemos dicho en torno a los principios están enfocados a una relación laboral formalizada, una relación laboral legalmente reconocida, como debería ser. Y ya Qué, ingresando qué al bueno, tema, qué sí, sí, bueno tu comentario, Elías, de verdad qué bueno, porque es cierto, todo lo que estamos opinando está suponiendo que estamos hablando de un buen empleador. Estamos hablando de una empresa constituida que tiene a su personal en planilla. Es obvio. Y esto solo representa el 30% de la pega. O sea, 3 de cada 10 trabajadores están en planilla, los otros 7 están en la informalidad. Entonces, obviamente, todo lo que hemos dicho hasta ahora, pues él seguramente nos verá y dice, oye, pero no entiendo. Me hablas de equilibrio, me hablas de no presionar al empleador, pero ni siquiera me ponen en planilla. Ah, no, no, es que ahí ya, es que ahí ya estamos distorsionando todo. Porque si ni siquiera tienes a tu trabajador en una planilla, o sea, si ni siquiera lo tienes en planilla, entonces es que no has entendido absolutamente nada. Ahí, no, ahí ya no estamos hablando de trabajo digno, como dice la OIT, no estamos hablando de respeto hacia las personas, y esto parte incluso, por ejemplo, de las trabajadoras del hogar. ¿Cuántas personas tienen trabajadoras del hogar y ni siquiera la ponen en planilla? O sea, eso habla de que el gran problema entre nosotros, ya hablaremos eso en alguna oportunidad, no es solamente los sobrecostos, sino el respeto entre nosotros. Porque hay empresarios que están en la informalidad que tienen la capacidad económica de poner a sus trabajadores en planilla, pero hay un apetito excesivo, ¿no? Por no gastar en absolutamente nada. Cuando tienes un régimen de la micro y pequeña empresa que claramente te beneficia y que te permite no asumir tantos sobrecostos como en la empresa, como en la gran empresa. Entonces, creo que hay pocas excusas para justificar el tener a una persona en la informalidad que le quita trabajo digno, que no le da seguridad social,
que sufre un accidente no tiene ni siquiera la posibilidad de atenderse en salud. Bueno, hoy ya entiendo yo que está la norma del CIS que nos permite a todos absolutamente poder atendernos en un hospital nacional, pero cuando no necesitarías el CIS, deberías atenderte en salud si es que estuvieras en planilla, ¿no? Entonces, ese ya es otro problema, ¿no? Ese es otro problema más cultural, creo yo, y de respeto que normativo, ¿no? Correcto, correcto. Y bueno, ya pasando a lo que vamos a ver la siguiente semana, justamente ese principio de primacía de la realidad, ¿no? Uno de los principios que se utiliza tanto en la inspección de trabajo, se utiliza también a nivel judicial y que viene a ayudar a ese tema también de la formalización, siempre y cuando se enfoque de forma adecuada, ¿no? Lo que vamos a desarrollar en la siguiente sesión, Dante, es justamente el principio de primacía de la realidad. Allí vamos a traer, como es un tema didáctico, vamos a traer algunos casos para que puedan ustedes ver cómo o qué elementos se tienen en consideración a partir de la jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte Suprema, algunas órdenes de inspección, unas resoluciones del Tribunal Fiscal, del Tribunal de Fiscalización Laboral, perdón, vinculadas a esto, ¿no? Que justamente ataca ese tema que Dante decía, que tenemos prácticamente la tercera parte de la PEA, la tenemos en planilla y la dos terceras partes está en informalidad pura. Entonces, allí es donde adquiere relevancia este principio y ahí es donde ya ustedes, digamos, van a poder entrar un poco más en indignación y van a poder saber cuáles son los elementos que se toman en consideración para determinar la existencia de una relación laboral, que es una de las manifestaciones, porque la primacía de la realidad, entiendo, Dante, tiene varias aplicaciones, no solamente para el contrato de trabajo. Sí, el de irrenunciabilidad lo vamos a ver creo que en otra sesión más adelante todavía, ¿no? Sí, no, Elías. el de primacía, el de primacía. No, no, sí, pero vamos a hablar en una sesión, me parece, sobre irrenunciabilidad solamente, ¿no? Sí, Entonces, vamos a claro, ver. efectivamente, el de primacía de la realidad, los laboralistas también lo hemos casi explotado, ¿no? Hemos dicho primacía de la realidad, primacía de la realidad. Lo que pasa es que primacía de la realidad no es otra cosa que tratar de evidenciar un fraude, ¿no? Lamentablemente, en materia laboral, justamente con el ánimo, ¿no?, de evadir las normas laborales, hemos utilizado mecanismos ingeniosos, ¿no?, para evitar lo que conversamos, poner a las personas en planilla bajo una relación laboral, y lo que hace el principio de primacía de la realidad es simplemente algo que no solamente es predicable en el derecho al trabajo, y es que si tú tienes una realidad, esa es la que debe primar más allá de lo que los documentos formalmente puedan establecer, ¿no? Entonces, yo puedo decir que soy un locador de servicios, o que solo giro recibo por honorarios, pero en la realidad soy un trabajador. Tengo una jornada, marco tarjeta o marco ingreso y salida, tengo photochecks, tengo jefe, me obligan a ir a reuniones, me sancionan, me llaman la atención, me descuentan. Eres un trabajador por más que así no te lo hayan hecho saber, ¿no? Entonces va a ser interesante la próxima semana verificar. Claro, hay algunas zonas grises, ¿no? En las que, por ejemplo, nosotros los abogados, ¿no? Un abogado puede ser dependiente o independiente. Si tú defiendes a un cliente en un caso, no te convierte a ti en trabajador de tu cliente. Correcto. Pero si eres un trabajador, un abogado que siempre está constantemente con un horario sujeto a órdenes, etc., ahí sí serás un abogado dependiente, ¿no? Pero la idea de hoy ha sido un poco entender el principio protector, que es el principio que informa el derecho al trabajo, que trata de hacernos entender esta relación asimétrica entre trabajador y empleador, pero nosotros hemos querido darle otro enfoque, uno un poco más actualizado, y entender que el principio protector no es siempre prejuzgar o siempre entender que en toda y cada una de las circunstancias el trabajador es la relación débil, sino que hay algunas circunstancias en las que la balanza parece equipararse y que debemos actualizar nuestra visión de la relación de trabajo cuando ocurren casos en los que, por ejemplo, estamos frente a personal de dirección o de confianza que merecerían, me parece, una regulación como ocurre en otros lados, ¿no? Correcto, correcto, muy bien. Entonces, como siempre nos hemos pasado un poco de tiempo y encantado en realidad siempre de conversar contigo.
Y ya saben ustedes, están invitados a la siguiente sesión de Sábado Laborales, el episodio 2 de la segunda temporada, donde vamos a conversar sobre el principio de primacía de la realidad y su aplicación práctica. Así que preparen las notas, preparen las preguntas para poder atenderlas en la siguiente sesión. Muchas gracias, Dante, por tu compañía y por tus conocimientos, como siempre. No, a ti, Elías, cuídate mucho y ya conversamos luego.